Bienvenidos al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Hoy es una ocasión especial porque después de 2 años de estar trabajando en la casa y haciendo entrevistas en Zoom, esta es nuestra primera entrevista presencial y estamos de lujo porque tenemos en el estudio a Nicolás Pereda, con quien vamos a charlar de Fauna, su 10º largometraje que se estrena el 23 de junio. Bienvenido, Nicolás. Hola, ¿qué tal, Perla? ¿Cómo has estado? Bien, he estado... ¿Hace cuánto que llegaste a México? Recién hace 2 días, me parece. 2 días. ¿Dónde estás viviendo? En California, en Berkeley. En Berkeley. Dabas clases, ¿no? Eras maestro. Sí, estoy dando clases todavía en la universidad. Oye, ¿cuál es el sentimiento de este 10º largometraje? Ha sido bastante lindo como el proceso de hacer esta película, que es la más reciente, porque llevo haciendo películas con el mismo grupo de actores durante mucho tiempo, que nos conocimos hace como 17 años, algo así. Y ellos han continuado haciendo obras de teatro juntos, tienen una compañía de teatro que se llama Lagartijas Tiradas al Sol. Y más o menos empezamos al mismo tiempo, ellos empezaron un par de años antes a hacer obras de teatro y yo empecé a hacer películas con ellos. Y hay algo como muy especial de haber mantenido esa relación durante casi 20 años y haber hecho tantas películas juntos. Y lo que es particular de Fauna, o por lo menos para mí es interesante, es que en todas las películas hay una relación entre las personas que existen afuera de la pantalla, digamos, con los personajes que interpretan. Y en esta película interpretan actores. Entonces hay una relación mayor porque los personajes, digamos, se dedican a lo mismo que los actores se dedican. Y nada, siempre es muy lindo como reunir a esta, digamos, familia que se ha formado a través de los años. Y ahora aparecen todos otra vez, ¿no? Están los miembros de Lagartijas Tiradas al Sol, que son Lázaro Gavino Rodríguez, Iniso Pardo y Francisco Barreiro, y Mariana Villegas, que tiene un personaje pequeño, pero también es de la compañía de teatro. Y está también el papá de Lázaro, que es Rolo, que también el Rolo, el famoso Rolo del Fidecine, de los estudios Churubusco, que para mí fue una sorpresa verlo en la pantalla, porque lo vi y decía, yo conozco a este señor. Ya luego lo vi que dije, ay, no sabía que era actor, ¿no? Es menos actor que los demás, pero ya ha actuado en suficientes películas, así que ya es, digamos, actor, pero no es... Él no se definiría como actor, me parece, ¿no? Para los interesados en esta entrevista, ¿nos podrías decir cuál es el tema de Fauna? Fauna me parece que es una película particular también porque tiene muchas variantes y muchos temas que entran y salen y no hay necesariamente un tema central. Hay un tema que a mí me importaba mucho, que fue el motor de la película y que está en la película, que es la representación de la violencia y en particular la representación del narcotráfico en series y en películas en México y cómo esa representación ha sido reducida al narcotráfico como una serie de personas que se visten con botas y sombrero y pistoleros, mientras que yo siento que o pienso, y creo que realmente es así, que el narcotráfico es un mundo mucho más complicado, lleno de gente de trajes, y son militares, y son policías, y son presidentes municipales, y son gobernadores. Es decir, es mucho más complicado el universo del narco que lo que se suele representar. Y me interesaba hacer un poco una crítica de eso. Entonces la película Fauna, pese a que de esto de que estoy hablando no es increíblemente evidente en Fauna, porque la película no es una película didáctica, digamos, en la que yo explique esto, es el motor de la película que me permite generar varias distintas escenas y al final la película, aunque suene solemne como la platico, es una película que es una comedia. ¿Y cómo se da esta transición de vivir en California, en otro universo, y escribir películas que llegas a filmar a México? Nunca he tenido otra experiencia porque me fui de México a los 19 años a vivir a Canadá. Fui a estudiar la licenciatura allá y después me quedé en Canadá como 10 años. Viví en Toronto, viví en Vancouver, después viví en Nueva York como 5 años. Y ahora estoy viviendo en California, llevo como 3, desde la pandemia vivo allá. Entonces la única relación que tengo o sea, mi vida adulta ha sido allá y todas las películas las he concebido desde fuera, pero al mismo tiempo
paso mucho tiempo en México, entonces no es que no hay tanta distancia. No es que eres ajeno a lo que pasa. No, y bueno, un poco sí, porque cuando uno está alejado, pero de repente hemos pasado, hace 3 años tuve un sabático de la universidad y estuve aquí viviendo un año. En alguna otra ocasión vivimos también un año eh, aquí en la ciudad. Digamos, tengo como un vínculo, mis papás viven aquí, mi hermana vive aquí, muchos de mis amigos están aquí también. Como que siento que mi comunidad realmente está acá y un poco mi trabajo es allá. Pero... ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el guión? Claro, como doy clases, entonces mis procesos de escritura de guión son muy largos porque no los puedo hacer. No, tengo que estar pensando en muchas otras cosas que tienen que ver con mi trabajo de docente. Entonces probablemente me tomó un par de años escribirlo, pero no son 2 años en los que estoy escribiendo el guión continuamente, sino es como que surge alguna pequeña idea y a partir de ahí van ocurriendo otras cosas. Y aparte, la manera en la que yo escribo, yo no me consideraría escritor para nada. Y entonces yo no escribo con la página en blanco y ideas que fluyan y ese tipo de situaciones, sino que mi proceso de escritura tiene que ver más casi con el collage. Entonces tengo como diferentes universos que me interesan. Algunas veces son universos muy concretos que básicamente hago copy-paste de cosas que me interesan. Y otras veces escribo pequeñas cosas, otras veces agarro situaciones de la vida que observo o que le sucede a alguien. Por ejemplo, una de las escenas centrales de la película es cuando el personaje Paco, de Francisco Barreiro, interpreta un papel que él en la vida real interpretó en Narcos. ¿Cómo? ¿Cuál es tu personaje? Francisco Arellano Félix. Entonces estoy como agarrando un cachito de la vida de mi amigo y la meto dentro de la película y después para que él la interprete. Entonces es un proceso extraño en el que estoy como juntando cosas de distintos lugares, a veces que parecen dispares, ¿no? Como lugares que no tienen nada que ver unos con otros e intento como armar un rompecabezas, digamos, un collage de todos estos elementos, ¿no? ¿Cómo llegas a este guión en que la película se divide simétricamente en 2 partes? Porque dure 70 minutos. Los primeros 30 minutos son la reunión de esta familia que tiene muchos años de no verse. No se han visto los hermanos, no han visto a los papás. Luisa trajo a su novio, el actor de Narcos. Pásate. Gracias. Y justo a los 30 minutos cortamos. El hermano le narra a su hermana una novela. ¿De qué va? Es un señor que llega a un pueblo y está buscando a un tipo, pero no sabe por qué lo está buscando. Se hospeda en un hotel y ahí conoce a una mujer. Entonces yo me imagino que va a tener como un interés amoroso con ella o algo así. Y los personajes de la vida real, entre comillas, se desbordan a la novela y son los mismos actores. Y luego también me sorprendió que en la narración de la novela, por ahí se filtra el nombre de Rosendo Mendieta, que ya lo habíamos escuchado en los comentarios de la familia. Entonces, ¿cómo decides entretejer y por qué decides esta estructura narrativa? Como el motor de la película era esta idea de una crítica a la representación, a cómo se representan las cosas. Quería hacer un juego que estuviera vinculado a lo que estaba hablando antes, pero que fuera como la representación como generar una representación dentro de la película. Es decir, que la primera parte es la cotidianidad en la que se presentan 2 personajes como actores y la segunda parte es como la película que representarían esos actores, ¿no? Es como una especie como si se les ocurriera actuar algo que podría ocurrir en el espacio al que visitaron, y aquello que se les ocurre actuar en la segunda parte está vinculado a la idea de la representación de la violencia de la que estaba intentando hablar. Al final, estos son como maneras de entender para mí el guión y poderlo armar, y yo entiendo que cuando ves la película, como algunas de estas ideas no están allí, sino que es como más bien me ayudan a generar el guión, a estructurarlo de alguna manera. Y después, cuando ya tengo estas 2 partes, la idea era hacer ecos con la primera, que la segunda parte, que es como una parte de una ficción un poquito más impostada, en la que la primera parte de la actuación es mucho más
realista, digamos, llamémosla, y la segunda parte tiene como una subidita de volumen de una actuación no melodramática, pero casi, o sí hay momentos más melodramáticos, con aparte textos un poquito más difíciles de decir, un poquito menos realistas, y también trampelucas, que también es como muy absurdas, como otra dimensión, pero lo interesante para mí era siempre como regresar a la primera parte, de alguna manera tener ecos de la primera parte. Entonces, cuando se menciona lo de Rosendo Mendieta en la primera parte como una cuestión muy, como de una persona que desapareció durante la huelga de una mina y que hay una cuestión como muy realista, muy pesada, y la segunda parte, esta figura de Rosendo Mendieta se vuelve como el malo, no está tan claro quién es exactamente, pero la idea sobre todo es como que hay un thriller, como que es de algo que es una tragedia en la primera parte o una desaparición, algo que es más solemne, muy rápidamente se puede convertir en un thriller, que era un poquito lo que yo criticaba y lo hago un poco para hacer esa reflexión. Pero después hay otro tipo de ecos mucho menos, que tienen mucho menos que ver con la historia, que son más como materiales, como en la primera parte fuman bastante y hay como toda una cosa sobre una comedia de cigarros. Un comentario que el cigarrito anda por ahí, ¿no? Y la segunda Toda la parte película. hacen como esta cosa de los cigarros falsos, ¿no? Entonces, como en la segunda parte están como actuando y la primera parte están siendo, cuando actúan pueden hacer como que fuman sin nada en las manos, digamos. Pero hay una relación con lo que sucede en la primera parte. ¿Me regalas un tabaco? Claro. Y la dinámica familiar que creas, la historia, la mini historia que creas de esta familia, es como hablando de violencia, es como violenta con el novio de la hija que llega a visitarlos con él. Y la relación entre ellos es de pocas palabras, ¿no? Incluso el hermano no le dice realmente en qué está trabajando. Las cosas se quedan como congeladas. ¿Por qué decidiste dar esta visión de una familia? Eran un par de cosas. Uno es como el tono general, había algo como de la idea del peligro, entonces quería como que hubiera un espacio que las relaciones entre la familia no fueran muy lúdicas y celebratorias para que no se nos fuera ese tono como un poquito más de que aquí puede pasar cualquier cosa, como lo que los actores sienten, ¿no? Aquí está muy peligroso, eso de las primeras líneas cuando van en la carretera. Sí, me interesa como mantener eso, pero aparte también como la idea era como del el novio que va a conocer al suegro y en términos como más de la pequeña comedia que ocurre en la primera parte, que era el novio va a conocer al suegro y el suegro lo humilla. Entonces me gustaba como mantener ese tono, como, sí, como que hubiera un tono que siguiera a ese personaje. Tiene mucho que ver con, el tono de la primera parte tiene mucho que ver con lo que le está sucediendo a Paco, como conociendo al suegro. A ver, Ashley. Hazte una escena. Ahora, hay dos textos en la película que me llamaron la atención. Cuando Luisa ensaya un texto de Bergman, Palabras de una hija a una madre, es bastante duro, porque me imagino que es de madre e hija de Bergman, ¿no? Es de Sonata de Otoño. ¿Por qué lo integraste? Y luego tienes, que también quiero que me digas, pero vamos en orden, un texto de Diego Luna en Narcos, que es el que repite Francisco Barreiro. Lo de Sonata de Otoño surgió después, en el proceso. Hay algo yo quería resolver de una manera más o menos eficaz, la relación de madre e hija, sin necesitar como muchas escenas, porque había como varias relaciones que se forjan en la primera parte, y como decía, solo son 30 o 35 minutos de primera parte, entonces necesitaba armar la relación entre los novios, entre los suegros y los hijos, y no sé, como que son muchas distintas relaciones interpersonales en poco tiempo, y lo que me interesaba era como hacer una escena entre la mamá y la hija que fuera como muy fuerte y muy central, sin tener que como construir toda la relación a partir de muchas escenas. Y había algo en esa secuencia de... Bueno, Bergman siempre tiene una fuerza muy... Bueno, aparte que es muy bueno, tiene como una fuerza melodramática muy fuerte. Y Sonata de Otoño me funcionaba muy bien porque era ya un juego más, que no está en la película, pero para mí era interesante, porque si conoces Sonata de Otoño, la viste hace muy poco y te acuerdas más o menos la relación, en Sonata de Otoño la madre es muy exitosa
tocando el piano y la hija se ha quedado siempre en casa y no toca mucho. Y hay como una relación siempre entre la madre y la hija, y hay un momento en el que la hija toca el piano para la madre y le pregunta cómo lo hice, y la madre le responde, estás muy bonita. Y ese texto también lo agarro, pero en otro momento como para la actuación, ¿no? ¿La infelicidad de la hija será el triunfo de la madre? Mamá, es mi pena tu placer secreto. ¿Cómo lo viste? Estás preciosa, hija. Bueno, entonces no te gustó. Yo no dije que no me gustó. Yo lo haría diferente, pero eso no quiere decir que no lo hayas hecho mal. Pues entonces dime cómo lo hago. Porque a mí Paco me dijo que lo hago muy bien. O sea, como que hay una cita de Bergman doble. No solamente es el momento del close-up de las dos caras cuando están diciendo este texto muy denso de que la hija heredará los problemas de la madre y todo esto, sino que también hay una relación con esa película en torno a cómo la madre tiene mucho más capacidad artística que la hija, que se siente como cuando ensayan piano, y acá la idea era que la madre, que no es actriz, actúa mucho mejor que la hija, ¿no? Oye, Flora, aprovechaste todas las cualidades de tus actores, porque Teresa Sánchez está sensacional y además canta, y vi que las letras las compone ella, y tiene una segunda canción que la letra es muy simpática, ¿no? Que son como, no me acuerdo si eran adjetivos pero es muy simpática esa canción, y además la canta tan seria. Es playback, o sea, lo lindo es que son sus canciones que ella las grabó hace muchos años, y tiene como un disco de canciones que hizo como, no sé hace cuánto me las enseñó, quizá hace 10 años o así, y siempre quise usar esas canciones porque todas son medio graciosas. Una de ellas, de las que están en la película, es bastante chistosa, y como que no tiene mucho que ver con la situación porque es como que está en otro contexto, pero hay algo divertido entre lo que está sucediendo y estas canciones muy lúdicas, y ella cantándolas como sin expresividad, porque aparte es como que está agotada porque también es la que sirve en el bar y canta, y eso era divertido. Los actores, su personaje lleva su nombre, ¿por qué? No estoy seguro, creo que era una facilidad. Hay algo que me interesa. Mi idea general de la construcción de personajes tiene que ver no tanto en que los actores se conviertan en los personajes que yo escribí, sino al revés, que el personaje que yo escribo se transforme en el actor que lo interpreta. La idea es que lo que yo escribo se acerque lo más posible a la persona. Entonces le gano un puntito si se llama el personaje ya como la persona. Y no me refiero a esto en términos psicológicos. Mi idea no es tanto que el personaje se transforme, digamos que el personaje se transforme en aquellas personas que yo conozco en términos psicológicos y biográficos, sino más bien como en términos más superficiales, más materiales, que la manera en la que se mueven, se sientan, hablan, se ríen, se miran, todo eso se acerque mucho al universo de los actores fuera de la película, ¿no? Ya psicológicamente son otras personas, pero digamos que... y biográficamente casi siempre también, aunque a veces como esto de Paco, ¿no? Que actúa en Narcos él y tuvo esta escena y tal, y después lo representa de nuevo él también acá. Este es tu 10º largometraje y has tenido retrospectivas en todo el mundo, en Europa, en Latinoamérica, en México. ¿Por qué estás considerado un cine de autor? ¿Cuál es el común denominador o qué es lo que te identifica en todas tus películas? Voy a decir dos cosas. Una es que el concepto de cine de autor me parece que, mientras fue muy funcional en algún momento, y que hay algo que me interesa de esa idea del cine de autor, en relación a mis películas, yo creo que tiene menos... yo no diría que es un cine de autor en el sentido de que yo dependo mucho de la gente que me rodea. Es decir, hemos hablado bastante de los actores de mis películas y de alguna manera, pese a que a mí se me ocurren las películas, yo escribo los guiones y yo los edito y en realidad hago mucho en las películas, serían películas radicalmente distintas
si fueran otras personas las que están frente a cámara. O sea, dependo mucho de esas personas con las que trabajo. Y entonces no es como esta idea de Hitchcock, ¿no? Que decía como de, yo tengo la película en la cabeza 100% con unos storyboards perfectos ya en la mente, y si pudiera, no lo decía así obviamente, pero si pudiera poner una USB en la cabeza, saldría la película ya hecha, y el rodaje es nada más un proceso técnico por el que hay que pasar. Y para mí es muy distinto ese proceso. O sea, yo siento que sí, yo tengo como todo más o menos armado, pero después voy a filmar y las cosas cambian radicalmente y están muy intervenidas por la gente con la que... Entonces yo digo que podría ser como una película de autores, digamos. O sea, como que sí hay una jerarquía, yo tomo ciertas decisiones, estoy como al mando de las cosas, pero dependo mucho de la gente con la que trabajo. Y entonces la segunda parte diría, claro, las cosas, aquello que tiene que ver con, que le da cierta unidad a todo mi trabajo y por las cuales hay como una cierta línea. Por un lado es esto, como el hecho de trabajar con las mismas personas. Ellos también son directores. Los actores con los que trabajo dirigen teatro también. No me importa la construcción de personaje en términos como clásicos. Yo no sé qué hicieron los personajes que escribo antes y qué van a hacer después. Lo único que me importa es lo que veo en este momento. No sé qué están pensando los personajes. O sea, no tengo ni una biografía y tampoco los entiendo, no entiendo su conciencia. Y mi idea detrás de esto es que uno no entiende que el subconsciente tiene un poder muy fuerte sobre nosotros, y si no nos entendemos a nosotros mismos, ¿por qué deberíamos entender los personajes? Y tampoco entendemos a la gente que nos rodea, ¿no? Tenemos ideas de la gente que nos rodea, pero la idea de entenderlos, entonces intento como no lidiar mucho con eso. Y algo que está muy ligado a esto es la idea de las historias con causa y efecto, que yo tampoco construyo los guiones con situaciones que tengan causa y efecto. Un poquito hay, por ejemplo, con la escena de los cigarros, los vemos una vez, la siguiente escena está conectada, pero en general cada situación me interesa por el presente, independientemente de qué vino antes y qué va a pasar después, y puedo en edición quitar escenas y no tiene ninguna repercusión porque no hay algo que falta, porque las películas están editadas no bajo un esquema de causa y efecto, sino bajo un esquema más, lo que podría llamar, no es que sea poético, pero tiene que ver como cuando pensamos en cómo están estructuradas las novelas, pues de una manera como de causa y efecto, y con un principio, desarrollo y desenlace, y la poesía no está estructurada de esa manera, sino con ecos, con repeticiones, con variaciones, con sonidos que son consonantes, disonantes, y un poco así también edito las películas. ¿En cuánto tiempo la filmaste? Se filmó como en 2 semanas, más o menos. En Matehuala, en San Luis Potosí, y bueno, y en unos pueblos aledaños. ¿Y por qué ahí? La razón real por la que la filmé ahí fue porque es un lugar que conocía muy bien y al que yo he ido mucho como a Real de 14 en la adolescencia y zonas de por ahí. Después un tiempo iba a un pueblo minero que está ahí cerca porque tengo un amigo que vivía en Real de 14 que después se mudó a este pueblo minero, entonces lo había visitado muchas veces. Y hay un lugar que se llama, un valle que se llama Jaquis, que es donde filmamos lo de las motocicletas, que está ahí cerca, y suelo ir a acampar ahí seguido porque es un lugar muy lindo que está como en medio de la nada y no hay nadie. Todo es por ahí muy cerca. Y después, ya que empezamos a la preproducción, como un año antes fui a ver el espacio con unos amigos y fui a tomar unas fotos, y cuando fui a la cantina, el de la cantina me enseñó fotos del rodaje de la película del infierno de Luis Estrada de 2010, que se había filmado en esa misma cantina donde filmamos Fauna. Y entonces había algo como que me interesó aún más, porque me parece que para mí el infierno es una película que es la primera película, no sé si estoy bien en esto, pero creo que es la primera película sobre narcotráfico que llegó como al cine comercial, como el cine de narcos en las pantallas comerciales. No sé si existía antes del infierno, tal vez, pero no a esas dimensiones, sino con esos narcotraficantes tan claros. O sea, obviamente existían los videohomes y todo este universo como más underground del narcotráfico en México, pero así ya para Cinemex y salas de Cinépolis y de todo, y
y con espectaculares en todos lados. Me parecía como una película fundamental sobre un tema que me interesaba hablar en esta película. Y aparte, Lázaro Gavino Rodríguez tiene un pequeñito papel en la película El Infierno, en el que como que se aparece y le cortan la cabeza y ya está. Entonces, había también como un vínculo en relación a como mis actores representando estos papeles en estas películas que estamos criticando. Entonces, no era tanto como de esas películas que hacen ellos, esas series que hacen ellos, sino como esos universos en los que también nosotros estamos involucrados, vamos a repensarlos. No nada más es una crítica hacia allá, sino también es una crítica en torno a la representación que tiene que ver con la gente con la que yo colaboro, ¿no? Háblanos del diseño de la fotografía, porque sobresalen los planos fijos, tiene poco movimiento, y dinos por qué escogiste a Mariel Vaqueiro. A Mariel yo la conocí en la adolescencia y me la encontré en un bar hace unos años y pues, estuvimos platicando y me cae muy bien y me dijo como de si un día tienes chance estaría bueno trabajar juntos. Y entonces en realidad yo quería volver a trabajar con María Seco, que habíamos hecho una película antes, y María es espectacular y es buenísima fotógrafa y increíble trabajar con ella, pero también es muy famosa y está muy cotizada y tiene muchísimo trabajo y tiene hijos y digamos, no es fácil, y como yo pago poco y mis procesos son como, siempre les pido a la gente como 3 meses antes si tienen tiempo, y como que al principio me dijo que sí, que iba a intentar hacer, en fin, al final no lo logramos, y me acordé de esta charla que había tenido con Mariel y le pedí que me mandara las cosas que había hecho, vi unos cortos y unas películas. Ella vive en Berlín y había hecho trabajo en Alemania. Vi el trabajo de ella y estaba bien, estaba todo, o sea, era como una fotógrafa como que sabe lo que hace y era evidente con su material. Y fue bastante placentero porque aparte ella era muy amiga de Lázaro también, de la adolescencia también. Entonces había como algo como de conocer, no éramos tan amigos antes, pero como de conocer nuestros universos. Y también hay algo como de que los equipos técnicos que había tenido yo, como en las primeras partes de mis películas habían sido muchos hombres, y había algo como de que está bueno balancear eso por una cuestión como hay como energías distintas, no sé, hay algo que está bueno de trabajar también con una mujer. Pero sí, más bien era porque la había conocido, me gustaba su trabajo, estaba... Y el diseño de la fotografía, los planos fijos, casi todo es de día. Sí, hay muchos interiores, a final de cuentas, pese a que es una película filmada en el desierto y con estos espacios que dan para muchos exteriores, en realidad casi todos son interiores. Hay un par de exteriores que resaltan un poquito, pero que en general son... Y sí, hay mucho día. Casi todas las secuencias son planos secuencias. No sé si todas, pero no creo que todas, pero... La mayoría de las secuencias son planos secuencias. Hay algo que hice que es un poco distinto a otras de mis películas que también son planos secuencias, en las que me interesaba mucho el movimiento de los actores, como no solo de izquierda a derecha, sino como de profundidad. Entonces hay algo que sucede constantemente en la película y que estaba muy pensado, que era que en el mismo plano poder tener close-ups, mediums y planos abiertos, pero no con el movimiento de la cámara, sino que los actores se acercan mucho a cámara o se alejan de cámara. Y eso fue como algo que mantuvimos, como que lo teníamos en mente cada vez que hacíamos una secuencia, y estaba bastante planeado de antemano, digamos. ¿Con qué cámara filmaron? Con una Red Scarlett, de la primera generación de las Reds. Tuve como por 10 años esa cámara. Hice varias películas con eso. Editas mucho. ¿Qué tanto editaste aquí? ¿Tú solo editaste toda la película? Sí, yo suelo editar mis películas. Tiene que ver con la falta de presupuesto por un lado, o sea, porque una cosa es como pagarle poco a gente que va 10 días, 15 días a trabajar con uno y que aparte me quieren, somos amigos, está buenísimo, pero es como poco tiempo y entonces como es tan poco tiempo, en realidad tampoco es tan poco dinero, pero el problema es que los procesos de edición son tan largos que allí sí no tienes que, como necesitas un poco más de dinero. ¿Tienes tu hábito, tu equipo de edición? Sí, trabajo, bueno, en Premiere, trabajo en mi compu, en la casa, y aparte tenemos un sistema rarísimo para editar que Andrea, mi esposa, que es cineasta también, se le ocurrió a ella, yo me burlaba, pero tenemos una caminadora y, o sea, la isla de edición está como arriba y la caminadora está abajo, entonces caminamos mientras editamos,
lo cual hace que puedas editar por 10 horas diarias y después estás cansado cuando terminas de editar de haber hecho ejercicio. Entonces, sí, me viene bien y es como, aparte, como que las películas acompañan la vida un poquito, como que siempre estoy editando alguna película y eso también hace que a veces el trabajo de docente puede ser un poquito ingrato y bueno, pagan bien y eso, pero puede ser muy cansado y después ya no quieres ver películas de alumnos. Entonces, por lo menos siempre hay una película como acompañándome. Y si tuviera un editor, sería como una relación a distancia, tal vez, porque no sé si podría trabajar con alguien. He vivido fuera de México tanto tiempo que es difícil también, no sé, por el idioma, por otras circunstancias. La película es una coproducción Canadá-México. Háblanos del financiamiento, si antes de esto aplicaste algún fondo del gobierno en México. Casi todas mis películas son coproducciones Canadá-México porque yo me fui a vivir a Canadá a los 19 años y me casé y tuve hijos allá y tengo ciudadanía canadiense, lo cual me permite acceder a los fondos allá. Pero yo los fondos de Canadá, los que solicito son como los del FONCA de aquí, como de la Secretaría de Cultura, no son fondos como el IMCINE. El IMCINE de allá se llama Telefilm Canadá y son fondos que son parecidos en términos de, no sé, los procesos administrativos para conseguir un fondo de telefilm son muy complicados y con carpetas y yo qué sé, parecidos a los de IMCINE, supongo. Y son de mucho más dinero. Y en cambio yo pido estas becas de mucho menos dinero que me permiten, no sé, hacer solicitudes pequeñas sin tener que tener flujos de efectivo complejos y no necesito tener un productor por lo mismo, porque no... Sí, porque lo puedo hacer yo todo solo, la parte de solicitar. Eres más libre. Y me permite como, sí, sobre todo como que no tengo dolores de cabeza en torno a... Entonces, ¿no aplicabas al Fidecine, Foprocine? He llegado a aplicar en algún momento en una película me dieron Fopro, pedimos poquito igual, o sea, era como, no me acuerdo, 3 millones, algo así, que es mucho dinero, pero poquito para lo que se suele pedir. Y esa película, que fue hace como 10 años, ganaron mucho mejor todo el mundo y estuvo bueno. Pero hay algo de los procesos, sobre todo por el tiempo. Es un poco holgazán en términos de producción, entonces también armar las carpetas y eso es algo que no me viene bien generalmente. También yo tengo la vida, o sea, como que mi vida económica, como la tengo totalmente separada de las películas. Entonces yo vivo de dar clases y es una manera en la que no tengo que pensar que las películas tienen que también ser mi fuente. No tienes esa angustia. Sí, yo no vivo de las películas, de eso no vivo, pero me consumen la vida, pero de eso no gano dinero. Y les pago menos de lo que ganarían en otras producciones, pero también filmo bastante rápido, entonces tampoco... ¿Cuánto costó esta película? La película costó alrededor de 500,000 pesos, más o menos, 600,000 pesos, algo así. ¿Cómo llegas con Interior 13? Fue bastante fortuito también porque conocí a Max y a Sandra cuando yo hice mi primera película. La programaron en el FICO, en el que ya no existe el Festival de la Ciudad de México, Internacional de la Ciudad de México, en el que trabajaban Max y Sandra. Con Paula Astorga y Michelle Lipkes. Y en realidad nunca me he planteado trabajar con nadie más, porque también cuando uno hace tantas cosas como hago, levanto las películas en términos de la producción y las dirijo, las edito, no sé, también es cansado, como que hay ciertas cosas que si ya están y funcionan bien, está buenísimo, y ha funcionado bien nuestra relación, entonces como que ya ni me lo pregunto. Entonces ellos siempre te han distribuido. Sí. Qué bien. Pues el próximo 23 de junio se estrena la película de Nicolás Pereda. Nicolás, muchas gracias. Te deseamos mucho éxito, mucha suerte y estaremos pendientes de la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias.